Estado de emergencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este especial, nuevo especial de prensa de Televisión Nacional y todas sus plataformas. En este quinto día de este estado de emergencia, de esta crisis, como usted quiera llamarlo. El estado de emergencia en rigor fue decretado la noche del viernes, por lo tanto no son 5 días completos, pero es el quinto día de consternación de este país. Partió el viernes en la mañana, fue tomando un vuelo muy fuerte hacia la noche de ese viernes inolvidable y hoy día estamos a martes. No sabemos qué ocurrirá mañana, pero sí hoy ocurrieron cosas que al menos albergan o nos hacen albergar la esperanza de que la cosa se pueda encauzar hacia algo más de diálogo. Y hoy el presidente de la República a las 9:30, hace 21:30 horas, hizo un anuncio con una serie de medidas que vamos naturalmente a explicar aquí, medidas que van o intentan ir al menos a la vena del problema en el corto plazo, muchas de ellas, algunas requerirán tramitación legislativa, otras serán sencillamente unas medidas administrativas que el gobierno tendrá que hacer lo antes posible. Pero al menos la intención del presidente y del gobierno es intentar, y pide perdón de hecho, con lo cual intenta hacer una nueva reunión social de los chilenos en torno a propuestas de una nueva agenda social. Quiero presentar a los invitados de esta noche. Nos acompaña Enrique París, expresidente del Colegio de Médicos. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Expresidente. Por invitarme. Expresidente, sí. Estuvo bien, expresidente. Muy bien. Es que pensé que me había equivocado, disculpe. Silvia Izaguirre, investigadora del CEP. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias. Y Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Luis Cordero, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Tenemos listo nuestro contacto telefónico? Me dicen, creo que sí. Estamos ya en contacto telefónico con el ministro de Energía, exministro del Trabajo, que es interesante ese punto porque nos ayudará a entender algunas de las medidas planteadas por el presidente Sebastián Piñera. Juan Carlos Llobet, muchas gracias por recibir nuestro llamado telefónico esta noche a su casa. ¿Cómo le va? Buenas noches, ministro. Buenas noches, Matías. Hola a todos los invitados. ¿Cómo están? Aquí queda abierta a nuestros panelistas, nuestros invitados, por si necesitan hacerte alguna pregunta para entender más. ¿Cuál le parece que es la medida más potente de este paquete que presenta el presidente Piñera esta noche y si cree que va a lograr mañana apaciguar los ánimos, sobre todo las personas que están protestando? Bueno, mira, yo creo que lo primero es decir que el mensaje del presidente creo que es una señal muy clara de que el gobierno escuchó, tendió puentes para dialogar con la oposición, reconoció con humildad que las cosas se pueden hacer mejor y propuso un paquete muy contundente de medidas para ir en ayuda a las familias más vulnerables y a la clase media. Es difícil rankear las medidas, ¿no? Hay distintas medidas, todas muy importantes para las familias, para los adultos mayores, para todos los trabajadores, para las familias, como el alivio de las cuentas de la luz, que podemos hablar en un momento. Pero creo que es una señal de que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando tendemos puentes con la oposición, podemos ir en ayuda a las familias y ir resolviendo los problemas que en el país se han ido acumulando por tanto tiempo. Vamos a algunas, no se pueden rankear, pero por algo el propio presidente las fue mencionando en un orden. No sé si ese es decreciente, no es un orden de abecedario, por lo pronto. Parte por pensiones, que quizás es uno de los temas más fuertes de la agenda del último tiempo. Y plantea un aumento del 20% de pensión básica solidaria y un aumento inmediato del 20% en el aporte previsional solidario. Es técnico esto, me gustaría que nos explicara de qué se trata y la diferencia entre estas dos medidas. Sí, bueno, los adultos mayores hace tiempo que vienen demandando más de toda la sociedad, ¿no? Se sacrificaron por muchos años, criaron a sus hijos. El país que tenemos lo tenemos en gran medida gracias a ellos y esto es una manera de retribuir su esfuerzo y hacer justicia. La pensión básica solidaria es la pensión que reciben los adultos mayores que no tienen otra pensión, ¿no? Que no pudieron por distintas razones en su vida ahorrar para tener una pensión. Y esa pensión va a aumentar 20% inmediatamente cuando se apruebe el proyecto de ley, ¿no? Esa pensión está hoy día en aproximadamente 110.000 pesos y fracción y va a aumentar inmediatamente poco más de 20.000 pesos, algo más de 130, ¿no? Y lo segundo es el aporte previsional solidario. Esto es un poco técnico, como usted dice, pero hay personas que tienen pensiones autofinanciadas, o sea, que se financian con sus ahorros, pero son muy bajas. Y lo que hace el Estado con el aporte previsional solidario es que complementa esa pensión para aumentarla y llevarla a un nivel más alto. Y ese también va a aumentar en promedio un 20%, lo que en paquete, las dos cosas sumadas van
van a ir en ayuda de casi 1,5 millones de pensionados, así que es un esfuerzo muy importante que vamos a hacer todo a través de los recursos fiscales para devolverle la mano a nuestros adultos mayores. Me gustaría que nos explicara, además como ministro de Energía ahora, fue ministro del Trabajo, por eso maneja estos temas también, este estabilizador. Yo me acordé del MEPCO, que es un método de estabilización para los combustibles. ¿Es algo similar? ¿Cómo va a operar? ¿Cuánto va a costar en cuanto a las cuentas de electricidad de los chilenos? Sí, aquí también hay cosas muy técnicas, pero en simple, las cuentas de la luz se reajustan 2 veces al año, y un reajuste que estaba entrando en las cuentas de la luz en estos días de aproximadamente 9% se va a congelar. No se va a aplicar ese reajuste desde que se apruebe el proyecto de ley. Evidentemente tenemos que aprobarlo en el Congreso, y eso va a evitar que esa alza de 9,2% que se había hecho pública se cargue en las cuentas de la luz, ¿no? Y eso va a mantener los precios de las cuentas de la luz estables todo lo que queda de este año, todo el próximo año, y así va a ser un alivio a las familias, ¿no? Ya, alguien podría decir, a ver, este año y el próximo año las cuentas de la luz estables. Alguien puede sonarle a populismo, es decir, ¿quién va a financiar esto? ¿Esto es para enfrentar una elección después de 2 años? ¿Quién paga esto? Yo creo, Matías, que en los últimos días todos nos hemos dado cuenta, el gobierno, la oposición, las empresas, todos los actores sociales, que tenemos que hacer más esfuerzos. Nosotros hemos estado conversando con las compañías, y las compañías se dan cuenta que tienen que dejar de ser parte del problema a veces, ¿no es cierto?, y ser parte de la solución. Entonces este mecanismo lo que va a hacer es que las compañías, en vez de recibir esa alza que estaba estipulada en los contratos, van a dejar de recibir esos ingresos hoy día, y en el futuro, cuando los contratos consideran precios más bajos, se les van a devolver esos saldos para mantener así los precios estables para las familias. O sea, ¿esto usted me está diciendo que esta estabilización del precio de las cuentas de la luz la van a pagar las empresas? Claro, ellas van a financiar este congelamiento de las tarifas, dejando de recibir esos ingresos hoy día y recibiéndolos en el futuro, pero sin afectar en el futuro, sin generar alzas en el futuro, ¿no? Porque la proyección de los contratos indica que en el futuro las tarifas van a empezar a bajar, y con esa baja se van a compensar el congelamiento que vamos a hacer hoy día, ¿no? Nosotros en el sector energía, Matías, en las energías del pasado, digamos, ¿no?, en las energías del carbón, de las que son más contaminantes y en muchos casos más caras, no teníamos en Chile, ¿no? Y estamos construyendo cada día más centrales de energías renovables que, además de ser más limpias, son más baratas, y eso es lo que nos va a permitir financiar este mecanismo con el apoyo de las empresas. Yo espero, honestamente, que tengamos el apoyo que necesitamos en el Congreso. Esta es una medida que hemos venido conversando hace semanas, meses incluso, con distintos parlamentarios de gobierno y también de la oposición. Estos días le han puesto a todas las cosas que estamos haciendo un sentido de urgencia especial, y yo espero que podamos aprobarla rápido, de manera tal de que empiece a reflejarse muy pronto en las cuentas de la familia chilena. Por último, me gustaría que se refiriera al ingreso mínimo garantizado. Y la primera pregunta que a uno le surge, hablo por mí quizás, pero no creo que haya sido el único, ¿esto es el salario mínimo? Después, por lo que estuve leyendo, no es. ¿Nos puede explicar de qué se trata este ingreso mínimo garantizado que propone el presidente Piñera de 350.000 pesos por cada chileno al mes? Claro, en simple, Matías, el salario mínimo lo que dice es una ley que dice que las empresas que contratan trabajadores no les pueden pagar menos de cierto monto. El salario mínimo hoy día está en aproximadamente 310.000 pesos, ¿no? Este ingreso mínimo garantizado lo que dice, si usted gana menos de 350.000 pesos, el Estado va a subsidiar, va a aportar la diferencia para que llegue esos 350.000 pesos, de forma tal de que ningún trabajador que trabaje jornada completa reciba menos de esa cifra. O sea, si alguien gana 310.000 pesos en su trabajo, ¿va a ir a pedir los 40 complementarios al Estado? Claro. Lo que estamos asegurando aquí es que nadie gane menos de esa cifra. Esa es una cifra con la que sabemos para muchas familias es muy difícil vivir, y este es un esfuerzo muy importante de todos para ayudar a los más vulnerables. Bueno, quedan otras medidas, pero con estas 3 que nos aclara el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, agradecemos este llamado y muy buenas noches. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, ministro. Bueno, son 3 que parecieron centrales, importantes, pero hay muchas otras. ¿Cuál les gusta? A ver si ustedes tienen en la lectura más o menos rápida la que les salta a la cabeza como la más potente, o perdón, las que pudieran ayudar al fin que se está buscando, que es
tratar de ponerle paños fríos y entrar a un diálogo, a una paz social que la estamos perdiendo. Doctor París. Bueno, en el caso de salud, nosotros sabemos que Chile tiene el más alto gasto de bolsillo en medicamentos de la OCDE. Por lo tanto, ampliar el convenio de FONASA con las farmacias y además de crear un seguro que cubra parte del gasto de medicamentos me parece muy positivo. Además de las otras cosas que se han anunciado, por ejemplo, que la gente pueda importar medicamentos que tengan, obviamente, una calidad asegurada en el extranjero, sin dejar de proteger a la industria nacional. Creo que esto va a causar bastante beneficio. Doctor, se benefician 12 millones de personas si ampliamos el convenio de FONASA con las farmacias. A mí al menos me sonó un acuerdo de FONASA, ampliar el acuerdo de FONASA con las farmacias, y si las farmacias o las cadenas no modifican los precios, a FONASA le va a salir más caro. No, pero ¿se modifica algo en cuanto a cuánto están pagando en Chile? No, lo que pasa es que FONASA licita con las cadenas farmacéuticas un pack de medicamentos, por así decirlo, y ellas tienen que entrar a esa licitación a un precio más bajo. Es lo mismo que hacen las ISAPRES con sus beneficiarios, que tienen convenio con la farmacia. Tú vas y te preguntan qué ISAPRE tiene, le hacemos el descuento. Ya, pero es FONASA, usuarios de FONASA, pero sí, no modifica nada el cambio del precio en las tiendas, en los locales de las farmacias. Esto. Bueno, yo creo que hay que avanzar también en eso, indudablemente. Que no ese es el anuncio. No, porque este es un convenio FONASA, o sea, gente que está en FONASA con las cadenas farmacéuticas. O sea, las 12 millones de personas que están en FONASA, si van a la farmacia a comprar esos remedios, les vas a bajar el precio. O sea, es un acuerdo con es la un farmacia. listado bastante grande. Claro, pero una de las demandas, no sé si ustedes la han leído, la han escuchado y la han sentido, es que ¿por qué son tan caros los remedios en Chile? A la base del problema. Ese es otro punto, claro. Es otro punto. Y bueno, no sé si le entra esta en ese medida. aspecto, el que el paciente pueda importar un medicamento en forma libre con la receta del médico, obviamente que va a ser una competencia muy importante para la industria nacional. Por eso yo decía que hay que proteger a la industria. Ahora, los medicamentos de marca que se llaman en Chile, los medicamentos que son de innovación, son muy caros. Pero los medicamentos genéricos, bioequivalentes, siempre hay que mantener la bioequivalencia, que es otro tema importantísimo, son baratos en Chile, los medicamentos genéricos. Hay que obligar a algunas farmacias sí que los tengan disponibles. Bueno, es que eso es lo que ha dicho... Y los doctores que los den. Los doctores siempre los atacan. Eso es lo que ha dicho el presidente. No siempre. Oye, cuando le dan una receta con una marca que vale 4 veces el genérico. Si el medicamento no está, la farmacia va a tener que vender el de marca, el innovador, al precio del bioequivalente. Eso es un cambio importantísimo también. Silvia, y obviamente que los médicos tienen que recetar el bioequivalente y el que elijan, pero tienen que poner el genérico bioequivalente de todas maneras. O sea, la gran diferencia es la ampliación del acuerdo de FONASA con las farmacias para abastecer a estos 12 millones de personas. Así es. Silvia Seguirre, ¿cuál fue el anuncio que más te hizo sentido respecto a lo que estamos viviendo? Es que sabes que lo que estamos viviendo es una masa tan heterogénea, con voces tan distintas, con demandas tan distintas. O sea, tú escuchas cacerola en Vitacura, en Ñuñoa, en Las Condes, cuyo sentido es radicalmente distinto al caceroleo que puedes ver en la Florida, en la Granja, en las regiones. Entonces me parece que agarrar una sola medida, me parece que no va a responder a esta heterogeneidad. Pero si tuviera que elegir 3... me gustó mucho, o sea, considero que es una muy buena medida la creación del ingreso mínimo garantizado, porque le da un piso mínimo de dignidad a todos los trabajadores y con transferencias directas del Estado. Entonces me parece que es una medida que va a la vena. Que va a la vena a aliviar a quienes más lo necesitan. También en una señal distinta, pero el hecho de crear este nuevo tramo que estaba antes, que Bachelet lo eliminó, ¿verdad? Y que ahora se vuelve a reponer el impuesto a los más ricos, ¿verdad? Este nuevo tramo, el 40% de impuesto, me parece que es una señal importante. Y la otra señal importante creo que tiene que ver con esto de la redistribución de los ingresos de las municipalidades, que va a permitir una mayor equidad en términos de los recursos que tienen las municipalidades para abordar. Hay otras muchas que son importantes, sobre todo las que están anunciadas para las mujeres, pero creo que esas 3 son importantes en lo que estamos viendo que tiene que ver con desigualdad y con temas de dignidad en las vidas de las personas. Luis Cordero, te vi poner algunas caras. Sí, lo que pasa es que yo... Como eres un tipo muy responsable, muy ordenado, esperaste tu turno. Es tu turno. Mira, yo distinguiría los aspectos macro de los aspectos micro. Y yo creo que hay que tener cuidado con entender que la discusión macro, que es la discusión que tiene que ver con las protestas que han existido estos días, que pueden tener un elemento en común, yo creo que
yo lo que creo que uno no podría hacer es descalificar esas protestas, porque creo que son significativas en la historia política de Chile, no solo desde el retorno a la democracia, sino que en el siglo XX al menos, y de lo que llevamos hasta ahora. Y a mí me parece que en lo macro destacaría... Perdón, y son las que han movilizado a que el presidente pide perdón y cambie el eje. Bueno, es que eso es lo que te quería decir, ¿no? Pronto. Y tengamos la compulsión que tenemos, pero a mí me parece que hay algo que tiene que ver con un elemento común que está asociado a la idea de desigualdad, de inequidad. Y yo creo que ahí vienen los temas micros, ¿no? El presidente yo creo que entiende, o el gobierno entiende, que algo tiene que hacer en ese sentido. Yo creo que este más es un movimiento que ha dejado completamente descolocado a la clase política en general. Y a mí lo que me preocupa en lo macro es creer que un listado de propuestas de estas características va a satisfacer esa percepción general, ¿no? Yo creo que muchos cometerían un error si creyeran que estas movilizaciones han sido contra el gobierno. Yo creo que tienen que ver contra la clase política y contra una manera de hacer política, en el fondo. Dicho eso... Pese a que surge en muchos sectores de esta protesta el cartel fuera Piñera o no más Piñera. Por tanto, está bien, pero el Partido Comunista pidió la salida del presidente. Sí, pero imagínate, está bien, no está entendiendo, no está bien, leyendo. yo distinguiría la consigna, la cuña, de lo que subyace a esta discusión, ¿no? Porque si no entramos en la discusión de cuál es el listado del petitorio, ¿no? Y entonces alguien me podría decir, no, mira, voy a empezar a revisar los rayados de las murallas. Pero eso me parece también como trivializar esto. Creo que es la crisis política más importante que hemos tenido desde el retorno a la democracia, no hay ninguna duda, y que la clase política ha quedado completamente en jaque. Y cuando hablo de eso, hablo del gobierno y de la oposición. Y yo creo que el presidente cambia su discurso. Yo creo que hasta ahora el presidente, después de cada discurso, lo que hacía es convocar más personas a las protestas. Creo que el gran movilizador de estas que han terminado siendo paros, ¿no?, ha sido el propio presidente. Entonces, yo creo que lo macro... Recordemos, el domingo, en su locución nocturna, habló de la guerra. Sí. Guerra y batalla. Eso fue un Ayer error enorme. no dijo nada. Hoy día cambió la dirección del barco. Pero Sí, está Matías, bien, perdón, Pido ¿puedo decir perdón. algo? Yo creo que ayer el Bueno. presidente no hizo anuncio, pero cambió totalmente el tono y eso es súper importante. Sí, pero no me dijo, no Yo creo anunció que- nada, salvo la reunión con los partidos políticos. Sí, que no, todavía no se- Pero que era mira, importante, me parece. Sí, a mí. importante. Mira, porque Perdón. déjame terminar mi punto, porque yo creo que el gran problema que hemos tenido estos días es que la agenda cambió en general y los anuncios del presidente por lo menos permiten encauzar la discusión política. Yo creo que quienes pretendan creer que esto se puede resolver sin política están cometiendo un error muy grande. Y yo creo que lo que hacen los anuncios del presidente es envolver a encauzar eso. Y eso tiene que ver con los temas que de hace años sabemos que tienen que ver con estos problemas de inequidad. 1, pensiones. 2, salud. 3, calidad de la política. A mí me parece que el anuncio sobre reducción de renta y sobre todo reelección es muy relevante. Tú eres experto en eso, quiero entrar luego en eso. Y en cuarto lugar, creo que tiene que ver con esta idea de que la manera en que hacemos comunidad es que los que tienen más paguen más impuestos. Entonces, yo sé, el presidente anuncia Volver al 40. volver al 40, pero ¿sobre qué base de cálculo? No soy un experto en tributar, pero lo que sí tengo claro es que la base de cálculo es bien determinante para Por saber supuesto. de qué estamos Es hablando. la construcción de ese tramo superior. Yo quisiera... Vamos, doctor, Sí, yo Matías. quisiera hablar con usted, pero déjeme que vamos a tomar otro contacto, vamos a invitar a Ok, otra ok. persona. Es que no quiero hablar solo de salud, porque No, creo que no lo vamos a que hablar ha de dicho Luis salud. es muy importante. De hecho, vamos a hablar con Catalina Merz, que ella es la presidenta de la Asociación de Supermercados. Catalina Merz está por ahí. Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy atingente tenerte esta noche entre nosotros porque el tema de supermercados es uno de los centrales, no solo en la cadena de abastecimiento de alimentos, sino centrales en cómo hemos visto una acción de destrucción que ha afectado socialmente. O sea, el gran alegato de los alcaldes hoy día, hablaba con Claudia Pizarro de La Pintana hace un rato, es: nos rompieron o nos saquearon los 2 supermercados de la comuna. Entonces, más allá de qué significa para la industria, qué significa para poder reabastecer a las comunas, sobre todo las más populares y más periféricas, después de la destrucción. ¿Cuántos locales han sido, Catalina? Bueno, las estadísticas son bien importantes para dimensionar los efectos materiales que estos actos vandálicos han tenido
Hasta la fecha, bueno, la verdad es que las empresas están abocadas 100% a poder volver a operar y reportarme a mí sus estadísticas no es la primera prioridad, así que son cifras un poco preliminares, pero tenemos en total a lo largo del país 338 locales saqueados, 30 locales incendiados y 9 con daños. Eso da un total de 377 locales, más los que pueden estar, ¿no es cierto?, de cadenas que no son parte del gremio y que también yo he visto en la prensa han tenido problemas. Esto ya es más de 1 de cada 4 locales los que han sido afectados. Es un problema severo para la industria en términos de la cantidad de locales que han sufrido daños tan importantes que no pueden ser abiertos en el corto plazo, no solamente los 30 incendiados, sino que dentro de los locales que han sufrido saqueos, varios de ellos, no tengo la cantidad exacta, pero hoy día me comentaban, varios de ellos han sido saqueados 2 o 3 veces, están siendo desmantelados, se llevan los techos, los WC, y por lo tanto es una situación tremendamente compleja para los supermercados del país. ¿Cuándo estiman ustedes que pueden volver a prestar servicios, a normalizar distribución de alimentos y de productos en general? Y no me refiero a los quemados, porque eso va a depender de cuán quemados quedaron, cuán destruidos, sino que estos 300 y tantos que fueron saqueados. Bueno, la industria, como yo les decía, está de cabeza, tratando de ponerse de pie, tratando de normalizar la operación, y aquí el principal problema ha sido y sigue siendo la seguridad de los locales. En ese sentido, las empresas no van a poner en riesgo la seguridad ni de los trabajadores ni de los clientes que acuden a estos lugares para poder comprar alimentos, y por lo tanto todo depende de cómo todos contribuimos a que este ambiente se calme en general, y sobre todo a que estos grupos pequeños, violentistas, cesen en sus acciones en contra de locales comerciales y otra infraestructura. El temor que tienen algunos es que el costo de la industria, que va a ser altísimo, millonario, en la reconstrucción, en la reposición del servicio, sea traspasado a costo, sea traspasado a precio. Bueno, nosotros la verdad es que ni siquiera hemos hablado de esos aspectos. Varios me han preguntado por el tema de los seguros, ¿no es cierto?, que en general las grandes compañías tienen. Por lo tanto, aquí es un tema de poder volver a efectivamente proveer de canales de suministro de alimentos a la población en ciudades, ¿no es cierto?, tan grandes y complejas como la ciudad de Santiago, de 7 millones de personas, y que necesitamos poder volver a tener capilaridad para, sobre todo, servir a esas comunas que tienen quizás menor densidad de supermercados. Insisto, y aquí usted ha hecho la revisión de los seguros, que me imagino que lo que no está cubierto por seguro van a ser costos directos a las compañías, y las compañías probablemente van a ver o la necesidad o la tentación de pasar esto a precio. A ver, es una industria tremendamente competitiva. Yo la verdad es que desde el gremio nosotros no hablamos materias comerciales. Hoy día toda la conversación gira en torno a cómo volver a operar y poder atraer la mayor cantidad de locales abiertos con la mayor tiempo durante el día posible, y esa ha sido la principal preocupación. Yo entiendo que las grandes empresas en general tienen seguros, pero no puedo asegurar que todos los supermercados del país lo tengan. Yo tengo asociados bastante pequeños en lugares que son tradicionalmente más tranquilos, por lo tanto hay que ver el caso a caso, pero no cabe duda que es un daño importante a este sector de la economía. 2 cositas para terminar y liberarla hasta ahora en su casa, Catalina. Primero, ¿por qué cree que fueron ustedes uno de los principales blancos en los saqueos? Y 2, hay comunas que temen que esto signifique el éxodo de esas comunas que leía hoy, escuchaba, no me recuerdo exactamente qué comuna era, que un alcalde decía, una vecina, pasamos 30 años esperando que llegara un supermercado, y no sé qué supermercado era ni qué marca, y ahora se saquea y se pierde. Entonces el miedo de perder, porque el supermercado implica casi un centro de un montón de otros servicios pagos, servicios básicos, el único cajero automático del lugar. ¿Usted cree o se comprometen con reponer los servicios en aquellos lugares donde tenían antes de esta crisis? A ver, yo no puedo comprometer acciones por parte de las empresas, a mí no me corresponde, cada una está haciendo los máximos esfuerzos por reponer el servicio, y efectivamente, como mencionas, muchos de estos locales que han sido incendiados tienen
cientos de locales tras el lineal de cajas donde pequeños locatarios han sido afectados de manera también terrible. La primera pregunta de por qué habíamos sido blancos, la verdad es que no solamente nosotros, sino que muchos sectores del comercio fueron blancos de esta, ¿no es cierto?, segunda fase de violencia. Yo creo que todos observamos que aquí hubo fases distintas, primero el transporte, después el comercio. Y bueno, los supermercados son uno de los tipos de locales comerciales con gran presencia en el país, alrededor de 1.370 locales, y por lo tanto es algo que por su naturaleza está relativamente en las distintas comunas, y son muchos locales. Además de los productos y bienes que están adentro que pueden ser de interés. Por lo tanto, no es algo, es simplemente por la capilaridad que tiene la industria a lo largo del país. Catalina Merz, presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados, le agradezco mucho esta conversación esta noche aquí en este especial de TVN. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Doctor París, usted tenía la palabra sobre algunas cosas que ya van surgiendo en la conversación. Sí. A mí me parece interesante el análisis de dividir esto en problemas macro y problemas micro, sobre todo porque salud, educación y otros aspectos, pensiones, se arrastran desde hace muchos años, no solamente en este gobierno, en muchos otros gobiernos anteriores. Y si uno revisa las encuestas de satisfacción del usuario en salud, siempre han estado negativas, siempre salud ha aparecido en el primer, segundo, tercer lugar de los peor evaluados. Sin embargo, nuestros índices sanitarios son fabulosos, o sea, tenemos una mortalidad infantil casi la más baja de Latinoamérica, 7 por 1000 nacidos vivos, cobertura del parto, cobertura de vacunaciones, en fin. Pero la gente ya no está contenta con eso, quiere una mejor atención de salud. Por lo tanto, hay que captar ese malestar, hacerle caso a ese malestar, y yo creo que hay que acelerar, apretar el acelerador en los temas de salud. Además de esto, rápidamente avanzar en la ley de ISAPRE, potenciar el FONASA, en fin, porque esto refleja un malestar que se arrastra hace mucho tiempo y que no lo vamos a solucionar, y estoy de acuerdo en eso con ciertos puntos. Ahora, estábamos hablando nosotros que un documento que escribió Ricardo Lagos hace varios años atrás, donde él dice, mire, cuando los países llegan a un PIB de $20.000 o más, empieza a surgir el índice de la felicidad. ¿La trampa de ingresos medios? Exactamente. Entonces, la gente ya no está contenta con tener la vacuna, con tener la atención en policlínico, quiere más, quiere más. Yo estoy hablando de salud. Y eso a lo mejor es lo que no hemos podido satisfacer. La segunda etapa. Exactamente. Luis Cordero. Sí, mira, esto ha sido una gran desgracia, además en términos de orden público, en la propiedad privada, etc. Pero yo creo que también demuestra una cosa, y es que todos los derechos importan, fíjate. Y que invertir en derechos sociales, apostar por derechos sociales, es también estabilidad social en el largo plazo. Y a mí me parece que ahí hay una discusión que que está pendiente hace un rato, y que por lo menos las propuestas del presidente lo que van a hacer es para orientar parte de ese debate, y obviamente hay muchos que van a estar en desacuerdo porque no va en esa línea. O sea, no hay una discusión de derechos sociales acá, pero yo creo que sí es bien relevante entender que financiar derechos sociales también es un modo de garantizar tranquilidad y paz social. Y lo digo por lo siguiente, no porque forme parte de una idea muy novedosa, ¿no? Pero fíjate que en el informe de riesgo global del Foro Económico, el informe en Davos, ¿no?, que se publicó en enero de este año, en los riesgos globales, a propósito de institucionalidad, se separó a aquellos que están asociados a los índices humanos, ¿no? Y uno de los elementos clave de ese informe es que las personas están viviendo con estándares de ansiedad, ¿no?, con estándares de precarización de sus vidas, por distintos tipos de razones. Hemos reducido sustancialmente la pobreza, hemos complejizado la tecnología, pero las personas no tienen el control de sus vidas. La precariedad del futuro inmediato es muy grande. Y eso... Una pega que... Ya, está bien, pero eso es un rol colectivo. Eso no es un rol individual. Y ahí, en parte, está este debate que está en torno a eso y en torno a lo que nos ha sucedido ahora. Y me parece que
más allá de las medidas en concreto, no perder de foco esa discusión que tiene que ver al final del día en cómo construir comunidad, es bien determinante para la estabilidad del sistema político y económico social. Está más allá de un paquete inmediato, está en un deseo de largo plazo. Sí, a propósito de lo mismo, o sea, yo quiero decir que tengo puras preguntas. O sea, que cuando viene gente y dice, yo esto lo sabía, o viene con la receta, realmente yo creo que tengo mucho más preguntas, pocas respuestas, pero creo que quiero destacar dos aspectos. Uno, el tema de la desigualdad. Curiosamente, Chile, cuando tú miras desigualdad antes de impuesto y transferencia, tiene una desigualdad bastante similar a la que tiene Dinamarca, Suecia, Inglaterra. Y resulta que después de transferencia y los impuestos, esos países logran reducir su desigualdad de forma importante y Chile no logra mover la aguja prácticamente. Entonces tenemos que, por ejemplo, ahí entender por qué está pasando eso, por qué todas las medidas que estamos haciendo, ¿verdad? Estas políticas que estamos diseñando no logran reducir las desigualdades que existen en el país. Eso te indica que no están siendo efectivas en ese propósito. Y creo que tiene que ver con este malestar social y cómo lo podemos mirar desde el punto de vista de las políticas que estamos haciendo desde el Estado. Pero lo otro que levanta este movimiento social, me parece a mí, es una tremenda, y tú también lo decías, Luis, es una tremenda crisis de la clase política en su conjunto. Imagínate lo que tuvimos que vivir ahora para que se juntara, para que el gobierno llamara a la unidad, a la oposición, y no llegó toda la oposición. O sea, en esta crisis no llega toda la oposición a sentarse con el gobierno a decir, oye, ¿cómo le respondemos a la ciudadanía sus demandas? Llegó la Democracia Cristiana, llegó el Partido por la Democracia, me parece, el Partido Radical, ¿verdad? Pero el Partido Socialista se restó, igual que el Frente Amplio. Entonces, yo creo que tenemos una crisis de representación política, tenemos una polarización en la élite política, y eso me preocupa mucho, porque podemos abordar estas demandas, pero si no tenemos si nuestras instituciones democráticas no funcionan y no dan respuesta, poco vamos a avanzar. Y eso a mí me preocupa, y creo que las medidas que están acá, si bien van en la dirección correcta, creo que no son suficientes. Y por último, creo que el voto obligatorio es fundamental. Volver a él. Es fundamental porque todas estas voces ¿Están de acuerdo ustedes? no están... Yo estoy de acuerdo. Es como encauzar un poco esta demanda. Silvia, a los tres les planteo este tipo dentro de los anuncios del presidente que tienen que ver con, yo no sé si mover la aguja económicamente, pero sí en lo simbólico. Por ejemplo, la reducción de las dietas parlamentarias y de las altas autoridades. Tú ahí, Luis, eres bien experto. No dicen cuánto, no sé cómo se hace, qué tan fácil pueda llevarse a cabo eso. La no reelección o el tope de reelección de los parlamentarios o las personas con, no sé si dijo, autoridades que llegan al cargo por votación popular o solo parlamentarios. No recuerdo exactamente qué dijo. Habló de la administración pública y del Congreso. A ver, Luis, ¿qué te parece a ti esto? Mira, de nuevo, yendo de lo macro a lo micro. En lo macro, yo creo que parte del desafío que tenemos es volver a construir confianzas interpersonales, ¿no? Y el otro desafío que es clave es volver a construir confianza sobre la política. O sea, creer que esto se hace sin política es un craso error. Bajarse los sueldos, ¿tú crees? Yo creo que hay un punto que es... y una de las cosas que es bien relevante en todo este debate tiene que ver con los privilegios, ¿no? Y esto le pega de capitán a paje. Da lo mismo cuál sea su partido, pero si es parlamentario, usted está identificado con determinado tipo de privilegio. Y la reducción de la dieta es bien importante, pero yo solo quiero recordar que la discusión sobre la dieta de los parlamentarios ha sido históricamente muy compleja en el sistema institucional chileno. Y de hecho la Constitución la tiene indexada a la remuneración de los ministros. Y cuando nosotros tuvimos el caso Mopgate, y entonces mejoramos las remuneraciones del sector público, entre otras cosas, asociada a una política de traer gestores al Estado, se mejoraron esas rentas y en consecuencia ellos naturalmente tuvieron aumento de esas rentas. Lo que pasa es que luego separadamente tienen el mecanismo de las asignaciones parlamentarias. Yo creo que la discusión sobre la reducción de rentas en el sector público una tiene que estudiar con mucho detalle. Estoy hablando de la administración pública por un lado, con mucho cuidado cuánto de eso, en qué sector y que no conspire con esta idea de seguir tratando de tener mejores gestores públicos. Hay toda una discusión ahí de tratar de mejorar el Estado. Pero en el caso de los parlamentarios, claro, las rentas que reciben son de las más altas de los países de la OCDE y obviamente
son muy disparatadas en relación a los ingresos nacionales. Pero va a significar separar, o por lo menos desvincular de la remuneración de los parlamentarios. A mí me parece que en lo macro es una señal correcta que apunta en el sentido de tratar de recuperar confianza en las instituciones, que no tiene que ser simplemente declarativa, pero en lo micro, y yo creo que pasa cuidado. en todos este tipo de iniciativas, hay que tener cuidado, esencialmente porque uno puede terminar generando expectativas que no va a Claro. cumplir. Silvia, y la reelección, doctor, el tope de la reelección de personas. Nos vamos a perder buenos, bueno, hay que perder para ganar, pero nos vamos a perder a veces muy buenos parlamentarios. Mira, lo que yo he leído en la literatura es que la reelección no ha llevado a mayor representación. Uno dice que hay que renovar y vamos a tener una mejor representación de la sociedad. No ha llevado a eso. Y también tenemos el fenómeno del pato cojo, ¿verdad? Y tenemos el fenómeno del clientelismo, que las personas, como saben que termina su periodo, tiene que empezar a buscar trabajo en el sector privado y empiezan a hacer clientelismo. O sea, donde se ha instalado esto, la literatura que yo he leído por lo menos no lo recomienda porque dice que no mejora el quehacer político, no mejora la calidad de la política y tampoco mejora la representación. Pero me parece que si técnicamente no es una tan buena noticia, en este minuto lo más importante es recuperar la legitimidad de la clase política. Y si esto contribuye en eso, bueno, tal vez el costo es menor que el beneficio. Y en ese sentido yo creo que es importante volver a restablecer, como decía Luis, la confianza en la clase política, y estas son señales que apuntan en esa dirección. Yo creo que por ahí va el punto, o sea, recuperar la confianza en la clase política, lo que ha dicho Silvia con respecto a que los partidos que se han restado del diálogo creo que van a ser castigados por la opinión pública. Sí, ¿eh? Yo creo que aquí deberían todos prestarse al diálogo y tener un pacto social que se ha repetido tanto. Algunos dicen que no vale la pena seguir repitiendo eso, pero yo creo en eso, sobre todo en el tema de la salud. Y yo recuerdo, y quiero recordar que en el programa del presidente Piñera surgió esta idea de la clase media protegida. O sea, el programa se dio cuenta, o los que pensaron el programa se dio cuenta de que aquí había una crisis profunda, la clase media ha aumentado mucho en Chile, y que la clase media, al sentirse desprotegida, desvalida, obviamente necesita apoyo. Y muchas de estas medidas, sobre todo en la de salud, también en otras, van dirigidas a la clase media. Yo creo que eso es importante reconocerlo. Mira, dos complementos. Uno, en el tema de la reelección, es una señal de evitar transformar la política efectivamente en una política clientelar. Hay varios riesgos porque además depende de qué tipo de reelección estemos hablando, ¿no? En el cargo, en votación popular, etc. Eso. Lo segundo que me parece que es clave en esto es el otro proyecto que ya tiene muchos años, que tiene que ver con el proyecto de integridad en la función pública, ¿no? Que tiene que ver con las normas del postempleo, la puerta giratoria. O sea, ahí hay una agenda muy robusta que viene desde la administración anterior, que esta administración también la tomó. A mí me parece que muchos de los anuncios abren puertas, a su vez, a otros grandes temas, ¿no? Si uno lo pudiera construir como anuncios modulares, podrían sumar otro tipo de cosas. Pero lo que también no me gustaría que pasara desapercibido es el indicador que está asociado a la equidad de los territorios. Que si bien este anuncio está muy focalizado en el fondo como municipal, yo solo quiero recordar que el próximo año tenemos elección de gobernadores. Y más allá de cómo terminamos con ese diseño institucional, lo cierto es que luego de las protestas en Santiago, lo que se gatilló en el resto del país es que cada región, cada comuna, cada lugar ha terminado protestando o manifestándose por sus inequidades. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con tratar de creer que esto es solo un problema de Santiago. O sea, si uno ve o pasa lista a cada una de las movilizaciones en regiones y se detiene por un segundo qué representaba cada una de ellas, cada una estaba hablando de sus inequidades. Y a mí me parece que nosotros vamos a tener esa discusión como debate público en esta próxima elección. ¿Y por qué me parece que este es un momento tan determinante? Porque si nosotros no cerramos adecuadamente bien o no participamos de buena fe, con tiempo, con tolerancia, conversar implica tiempo. Este es un asunto que vamos a volver a replicar en poco tiempo más. Silvia, ¿de qué pidió perdón el presidente? ¿Cómo lo leíste tú? Yo lo leí como
como asimilando, o sea, como reconociendo tal vez que las manifestaciones en las calles tenían un sentido profundo, o sea, una legitimidad profunda, no la violencia, que hay que distinguir la violencia con las demandas sociales de las personas y un perdón por no haber sido capaz, como dijo... ¿Por no haber tenido sentido de urgencia en la clase política? Por no haberlo visto, dijo primero, por no lo haber reconocido en los otros gobiernos y en el de él, en su primer gobierno, y por tal vez en los primeros días tal vez tampoco haber podido reconocer, porque acordémonos que en los primeros días había una mezcla entre violencia por una parte, sí, ¿verdad? Después había delincuencia con estos, ¿verdad? Con estos incendios de supermercados y robos, y junto con eso estas protestas y manifestaciones y todo muy mezclado. Yo creo que tal vez ahí el presidente no reconoció a tiempo, tal vez, que en todo este ruido hay una demanda social. Doctor, abajo. Yo creo ¿tiene que, valor, además, ¿sí? además de su opinión de eso, tiene valor este perdón y si cree que va a ser sanador respecto de la calle? Yo creo que me gusta mucho que el presidente haya pedido perdón. No solamente pidió perdón, reconoció algunos errores que ha cometido incluso comunicacionales, porque en el fondo se retractó también del tema de la guerra, dijo que había sido muy vehemente, en fin. Yo creo que ha sido muy positivo que él pida perdón. Me recuerdo que él también dijo, escuché a la gente reproduciendo también una frase del Lagos en la primera vuelta. Claro, cuando escuché la voz del pueblo. Escuché la voz del pueblo. Creo que eso es positivo y eso es bueno que la gente entienda que viniendo la primera autoridad del país, del presidente, que pida perdón, que diga que reconozco la voz del pueblo, que tiene que ser así siempre, ¿no? Pero a veces por no comunicar las cosas no se entiende. Yo creo que ha sido muy bueno. Pedir perdón es parte también de la doctrina cristiana, entonces yo creo que eso va a abrir puertas y debería abrir puertas de diálogo. Creo que es muy sanador. En la salud mental, que estábamos conversando también ese tema, eso es muy sanador. Pedir perdón, y aceptar el perdón y ser perdonado, Esa es creo la que es otra muy mitad, positivo. la aceptación de... Bueno, es que ahí ojalá que, ya lo dijimos, toda la oposición colabore, pero se escuche también el gobierno, escuche la oposición, escuche la idea de la oposición para llegar a proyectos de consenso. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Luis Cordero, Silvia Izaguirre, Enrique París, muchísimas gracias a los tres por venir a conversar aquí a TVN tranquilamente, en jornadas que son duras, son tensas, pero no sé si ustedes tienen la sensación de que va bajando un poco la tensión y que va entrando la racionalidad. Así, hágame un dedito para arriba o para abajo nomás. ¿Sí? ¿Usted cree que Yo creo que vamos sí. la tendencia para arriba, Silvia? Yo espero que sí. ¿Pero qué sientes? ¿Qué te dice tu instinto? ¿La curva va...? Lo tengo totalmente bloqueado. Estoy en shock. Shock todavía. ¿Y tú, Luis, Sí. cómo ves la curva? De días de angustia, sí, no sé si podría calificarlo de esperanza, pero yo creo que lo determinante es el momento en que se acaben los estados de excepción. Creo que uno no tiene que normalizar la excepción porque ver militares en la calle en una democracia sigue siendo algo violento. Y debe ser excepcional. Y debe ser muy excepcional. A los tres les agradezco nuevamente y a ustedes por acompañarnos esta noche aquí en este especial de prensa de TVN. Muy buenas noches y gracias por venir. Gracias por invitarnos. Estado de emergencia.